escucharemos la conferencia sobre el ocultismo pronunciada por el padre Alberto Ezcurra el 22 de octubre de 1982. Alguna vez en la provincia de San Luis, organizado por los cursos de cultura católica, lo di como una serie de conferencias a lo largo de 4 días, o sea, más ampliamente. El tema es muy amplio y eso me obliga a sintetizar, o sea, lo que quisiera dar es simplemente una especie de introducción, una pequeña visión panorámica y sobre todo una advertencia, porque el tema si bien son temas que despiertan mucha curiosidad, creo que precisamente lo que tenemos que evitar es el tratarlos por curiosidad. O sea, el tema debería ser algo así como un llamado de alerta. En San Luis lo he tocado ampliamente, también para los profesionales de Acción Católica en San Miguel, en la provincia de Buenos Aires. El tema, decimos, la moda del ocultismo. ¿Qué entendemos por ocultismo? La palabra ocultismo tiene un sentido preciso que después señalaremos después. O sea, una corriente dentro de los diversos movimientos más o menos esotéricos que tiene su inicio en el siglo pasado. El nombre ocultismo es inventado por un clérigo apóstata, Alphonse Louis Costant, conocido por el seudónimo de Eliphas Levi y autor de varios libros. Nosotros entendemos ocultismo en un sentido más amplio. Podríamos llamarlo más que ocultismo neoespiritualismo, y son diversas formas de un falso espiritualismo que aparecen como una característica de nuestro tiempo. En primer lugar, si miramos el hecho, o sea la difusión del fenómeno, es difícil hacer cifras, hacer números, pero simplemente algunas cifras indicativas. En Estados Unidos, cifras tomadas hacia el azar de diversas fuentes, en Estados Unidos se gastan 125 millones de dólares al año en prácticas adivinatorias. Alrededor de 800 millones de dólares en la astrología. En Berlín Occidental, estoy mencionando naciones desarrolladas, de una alta cultura, existen alrededor de 1000 personas cuya única fuente de ingreso son la cartomancia, es decir, la adivinación echando las cartas, diversas formas de predecir el futuro, los horóscopos, etc. El tablero Ouija, o sea, el juego de la copa, se lo conoce aquí, después diremos algo sobre eso. En el año 1973 se vendieron 400.000 en Estados Unidos. Los horóscopos son publicados en Estados Unidos en 1.200 periódicos y tienen alrededor de 40 millones de lectores. Hay 25.000 astrólogos profesionales, de los cuales 10.000 a tiempo completo, o sea, se dedican exclusivamente a eso. Alguna fuente estima que hay en Estados Unidos 100.000 brujos profesionales y un pastor protestante pentecostalista calcula una cifra de 10 millones de ocultistas y de 100.000 adoradores del diablo en los Estados Unidos. En otro país desarrollado como Inglaterra hay 30.000 brujos y se calcula en unos 400.000 seguidores. En Francia los brujos se calculan en 60.000 y solamente en París hay 7 centros de adoración satánica. En una nación vecina como el Brasil, los adeptos a las prácticas espiritistas son cerca de 30 millones de personas, lo cual, si lo miramos como católicos, considerando que el 95% de la población de Brasil es católica, quiere decir que una tercera parte de los católicos al mismo tiempo asisten a cultos espiritistas. Más o menos la proporción crece hasta un 90% en Haití si miramos las prácticas del vudú. Un obispo haitiano se le ocurrió hace algunos años decir, bueno, tienen que elegir, las dos cosas no pueden andar juntas, o el catolicismo o el vudú.
y pidió a los fieles de su diócesis que firmaran por escrito la elección. Si solamente el 5% se decidió por el catolicismo y por abandonar el vudú o por rechazar las prácticas del vudú. O sea, ¿hasta qué punto penetran esas cosas? Vamos a tratar de mirar primero las causas del fenómeno y después una breve visión panorámica de las principales manifestaciones de este fenómeno. Si miramos las causas, podemos partir de una visión histórica muy breve, panorámica, necesariamente muy apretada, muy sintética. La afirmación principal de la situación histórica en la que nos encontramos y aparece esta plaga es la siguiente. O sea, vivimos en Occidente un mundo que es cristiano, pero que en una buena parte está dejando de ser cristiano o le ha vuelto las espaldas a Cristo. Es lo que podemos llamar el proceso de apostasía de Occidente. Este proceso no es un proceso que se produzca de golpe, no es algo que surja de la nada. Tiene todo una historia. Sintetizando esa historia en grandes rasgos, podemos indicar, miren, tenemos el orden romano, o sea, el imperio romano, que durante muchos siglos es el centro del orden espiritual y político de Europa. En un determinado momento, alrededor del año 400 de nuestra era, ese imperio romano entra en crisis. Entra en crisis atacado desde adentro y desde afuera. Desde afuera las invasiones de los bárbaros, que destruyen el orden del imperio, pero desde adentro existe la corrupción de las costumbres, la corrupción de la moral, la corrupción política y también, mezclado con todo eso, la corrupción religiosa. Es característico de la época de decadencia del Imperio Romano la aparición de los cultos orientales, de los cultos de Mitra, de los cultos mágicos, del sincretismo religioso. En el puerto de Ostia, el puerto de Roma, se pueden encontrar esos templos que reúnen religiones orientales, egipcias, asiáticas, junto con el culto oficial del imperio. La corrupción por adentro y la invasión de los bárbaros por afuera produce la destrucción de ese orden romano y produce una situación de caos, la crisis, la destrucción del imperio. Pero de este caos va a salir para Europa un orden nuevo, un orden que tiene su base, su centro, su fundamento en aquellos monjes de San Benito. Hemos vivido no hace mucho un nuevo centenario de San Benito y el Santo Padre en varios discursos considera a San Benito como el fundador de Europa. En el momento de caos, de desorden político, de invasiones de los bárbaros, las abadías de los benedictinos son como centros, como núcleos, como rocas, alrededor de los cuales se va a reorganizar Europa, y de ese espíritu de San Benito va a nacer un orden nuevo que podemos denominar el orden cristiano. O sea, la Europa cristiana, el orden que durante 1000 años va a ser la cultura de Occidente. Un tiempo, dice León XIII, en el cual la filosofía del Evangelio inspiraba a los estados. Ese orden va a resultar también destruido, y va a resultar destruido por todo un proceso que nos va a llevar a una situación como la nuestra, parecida a la de la caída del Imperio Romano. Esta comparación la hace el Papa Juan Pablo II en algunos de los discursos en los cuales recuerda a San Benito. Pero este proceso de destrucción del orden cristiano, un proceso que dura varios siglos, al cual podemos denominar la revolución anticristiana, no es un proceso que se da de golpe, es un proceso que se da a través de sucesivas negaciones. Se puede analizar este proceso en el orden político, en el orden económico, en el orden filosófico, en el orden jurídico. Nos vamos a limitar a indicar el aspecto religioso, que es lo que nos lleva directamente al tema que nos interesa. En el aspecto religioso, la apostasía de Occidente tiene 3 etapas fundamentales que están caracterizadas por 3 negaciones. La primera de esas etapas es la de Lutero y la Reforma Protestante. La Reforma Protestante significa para el orden cristiano de Europa la ruptura de la unidad eclesial. Significa la ruptura también política de la Europa cristiana. Significa el individualismo de la libre interpretación de la Biblia. Significa a través de la doctrina predestinacionista de Calvino el surgimiento espiritual del capitalismo. Lo que nos interesa de esto es la primera de las negaciones, la negación de la mediación eclesial, la ruptura de la unidad de la Iglesia. Hay una afirmación que dice Cristo sí, pero al mismo tiempo, unida a esa afirmación, hay una negación que va a decir Iglesia no.
Es la primera de las negaciones. La segunda etapa, que es preparada por esta, es la de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que tiene su fundamentación ideológica en el surgimiento del liberalismo y en el espíritu de la masonería, va a llevar a la segunda negación. El individualismo protestante lleva en la libre interpretación de la Biblia, lleva al individualismo liberal, que va a producir la disgregación política de la sociedad. Pero en el aspecto religioso, ¿qué es lo que aparece? La segunda de las negaciones es la negación de Cristo. Los hombres como Voltaire, los hombres de la enciclopedia, los hombres de la masonería, que decían, Dios sí, pero Cristo no. Cristo para Voltaire es el infame. Hay que aplastar al infame, decía Voltaire, como un lema con el cual firmaba sus cartas. Hay que aplastar al infame. Esa es la segunda negación. Dicen, Dios sí, pero Cristo no. Y el Dios de la Revolución Francesa, el Dios del liberalismo, el Dios de la masonería, es el Dios de los deístas. Los masones llaman a Dios el gran arquitecto del universo. Dios no es el creador providente, que no solamente crea el mundo, sino que luego lo conserva y lo gobierna, interviene en el mundo, se encarna en ese mundo, dirige a los hombres con su providencia, ama a los hombres. No, el Dios de los masones es el gran arquitecto del universo. Así como el arquitecto construye la casa y después la casa sigue existiendo aunque el arquitecto se muera, así Dios construye el mundo más que lo crea, y ese mundo no necesita de Dios. Dios no interviene en el mundo, Dios está allá arriba. La religión puede ser un sentimiento privado, pero Dios no interviene en el mundo. Ese Dios del deísmo, ese Dios de la masonería, ese Dios del liberalismo que hace la Revolución Francesa, se transforma en un Dios innecesario y por lo tanto va a ser negado también. Es la tercera negación la que aparece con la Revolución Rusa y con el marxismo, y que va a decir Dios no. Es el surgimiento del ateísmo que se extiende por todo el mundo por primera vez en la historia de la humanidad. El marxismo dice Dios no existe, Dios es un producto de la mente del hombre, y el hombre cuando crea, el hombre pobre que crea un Dios rico, al crear ese Dios rico se aliena, es decir, se vacía de su substancia, se conforma con su pobreza y con su miseria. Ese Dios ilusorio es un Dios que tiene que ser destruido, y hay que poner al hombre en el lugar de Dios. El hombre es el Dios verdadero y es el que tiene que ocupar el lugar de Dios. Ahí culmina de alguna manera este proceso de la revolución. En el fondo, la idea es la misma que en el paraíso terrenal enunciara la primera serpiente. Seréis como dioses, o sea, el hombre en el lugar de Dios. El marxismo va a decir, el hombre tiene que estar en el lugar de Dios. Dios no existe. Pero no solamente existe en nuestro tiempo ese ateísmo teórico de los marxistas, ese ateísmo como un dogma de fe para el cual ni siquiera el planteo de la existencia de Dios tiene razón de ser, sino que también existe en nuestro occidente, que se llama cristiano, existe un ateísmo práctico, el de tantos cristianos bautizados que en la práctica viven como si Dios no existiera, o sea que en su vida prescinden de Dios. Dios no tiene razón de ser en la vida de muchos cristianos. Viven como perfectos ateos, como si Dios no existiera. Dios no interviene en la vida de todos los días, ni en la familia, ni en el trabajo, ni en los negocios, ni en la política, ni en la educación. Es un Dios ausente, es un Dios que, como llega a decir una cierta teología, que de teología no tiene más que el nombre, es un Dios que ha muerto. Este es el mundo en el cual vivimos. Por una parte, la negación teórica de Dios en el mundo comunista, por otra parte, ese occidente cada vez más materialista que se llama cristiano pero que se olvida de Dios. Es un mundo en crisis, es un mundo que se aproxima al caos. Igual que en el tiempo de San Benito, nuestro occidente cristiano sufre un doble ataque. Por afuera la invasión de los bárbaros, que es el marxismo, y por adentro la corrupción. La corrupción en las costumbres, la corrupción en la economía, la corrupción en la política, la corrupción en la apostasía religiosa. Aquí nos encontramos, y en general los que hablan de esta revolución anticristiana terminan aquí. ¿Puede haber acaso algo más después de la negación de Dios? ¿Puede haber algo que vaya más allá de la negación de Dios? Nosotros pensamos que sí, puede haber algo más allá de la negación de Dios. ¿Qué puede haber más que la negación de Dios? La caricatura. En la Edad Media
tenían suficiente fe para tomarse al diablo en serio, pero tenían suficiente fe también para tomarlo en broma. Y decían, el diablo es el mono de Dios. Como el mono imita al hombre y le sale mal, le sale ridículo, el diablo trata de imitar a Dios y le sale mal y hace el ridículo. ¿Qué es lo que puede haber más allá de la negación de Dios? Más allá de la negación de Dios se encuentra la caricatura de Dios. Y esa es precisamente la razón del surgimiento de la plaga ocultista o de la plaga neoespiritualista. Cuando en nuestro occidente, llamado cristiano, se apaga la fe verdadera, se apaga la luz de la fe que iluminaba a los hombres, entonces ¿qué pasa? Se empieza a buscar en lugar de la fe verdadera las suplencias de esa fe. El hombre tiene necesidad de Dios y tiene necesidad de adorar a Dios, después lo tocaremos. ¿Qué es lo que pasa cuando se trata de hacer en el alma del hombre un vacío absoluto? Que el hombre busca a quien adorar. Y en lugar de Dios aparece la caricatura. En lugar de la fe verdadera aparece la invasión de las sectas. Todas esas sectas nacidas en el caldo de cultivo de la descomposición del protestantismo norteamericano. Aparecen esas sectas provenientes de Oriente, esos guruses que hace algunos años andaban con pelados o con la coleta en la cabeza, vestido de naranja, tocando la pandereta y con palitos de incienso por las calles de Buenos Aires. Aparece la necesidad de ir a buscar dioses extraterrestres que han venido en platos voladores. Aparece la magia, la brujería, la superstición. O el hombre trata de buscar a Dios en lo oculto, en lo misterioso, bajo la apariencia o con el disfraz de elementos científicos. Es la divulgación mal hecha o la divulgación falsificada de la parapsicología o la parapsicología que trata de dar respuestas religiosas. Son las diversas formas de juego con los poderes ocultos, de descubrir en el hombre poderes que se pretenden sobrenaturales. Nuestro mundo es, al mismo tiempo, tremendamente materialista y tremendamente supersticioso. No hace muchos años, lo que se podía ver en las vitrinas, en los escaparates, en los estantes de nuestras librerías, era, por una parte, eso desapareció, posiblemente vuelva a aparecer ahora, por una parte la literatura marxista, por otra parte literatura psicológica o parapsicológica, y por otra parte toda la literatura que toca el tema del ocultismo, de platos voladores, de extraterrestres, de misterios naturales, de cultos orientales, de yoga, de hinduismo, de budismo, de satanismo, de demonología, del secreto de las pirámides, de las profecías de Nostradamus o de las profecías falsificadas de Juan 23, el retorno de los brujos de Powell y Berger, los libros de von Däniken. Eso aparece también en el cine, Recuerdos del Futuro segunda parte, El bebé de Rosmarie, El exorcista, La profecía primera parte, La profecía segunda parte, Carrie, ahora ha aparecido otra película, Poltergeist, o sea, los duendes, o sea, toda una inquietud por lo sobrenatural, pero una inquietud por lo sobrenatural falsificado. Un gran escritor católico francés lo señalaba ya a principios de siglo. Es la hora propicia para los proyectos ambiguos de todo falso misticismo, que mezclan sutilmente confusiones espiritualistas con la sensualidad materialista. Las fuerzas espirituales están invadiendo todos los lugares. Ya no se puede decir que al mundo moderno le falte lo sobrenatural, puesto que se le ve aparecer bajo toda especie de variedad. Y el gran mal de nuestros días no es ciertamente el materialismo y el cientificismo, sino una espiritualidad desenfrenada. Pero tampoco es fácil reconocer lo verdaderamente sobrenatural. El misterio, entre comillas, lo encierra todo. Se instala en las regiones del yo, arrasa el centro mismo de la razón y la expulsa de sus dominios. Están dispuestos a reintroducirlo en todas partes, excepto en el orden divino, donde realmente reside. En nuestra América Latina el fenómeno es constatado en distintos textos por los obispos reunidos en la Conferencia de Puebla. Señalan, por ejemplo, no se puede desconocer en América Latina la erupción del alma religiosa primitiva, a la que se liga una visión de la persona como prisionera de las formas mágicas de ver el mundo y de actuar sobre él. El hombre no es dueño de sí mismo, sino víctima de fuerzas ocultas.
En esta visión determinista no le cabe otra actitud sino colaborar con esas fuerzas o anonadarse ante ellas. De aquí la práctica de la hechicería, el interés creciente por los horóscopos, donde se agrega la creencia en la reencarnación por parte de los adeptos del espiritismo y de las religiones orientales. Señala también que la fe está amenazada por la presión secularista, por las sacudidas que traen consigo los cambios culturales, por las ambigüedades teológicas y por el influjo de sectas proselitistas y de sincretismo foráneo, número 342. En el número 419, Puebla advierte sobre la invasión de las sectas, a las cuales las denomina sustitutos aberrantes y sincretismos regresivos. Se ciernen sobre la fe del pueblo serias y extrañas amenazas que se presentan exacerbando la fantasía con tonos apocalípticos. Puebla 453. Puebla 456, aspectos negativos de la religiosidad popular, señala las amenazas: el secularismo, las sectas, las religiones orientales y agnósticas. El proselitismo sectario y los movimientos pseudo-espirituales en el número 628, y así en otros números similares. Movimientos religiosos libres, otras formas religiosas o pararreligiosas. Por una parte, ya esto lo anunciaba fuera del catolicismo, el famoso Spengler en su libro La decadencia de Occidente, comparando el fin del Imperio Romano con nuestra época. Él hablaba de una segunda religiosidad, dice, es la religiosidad crepuscular que nace de lo oscuro para reemplazar a la fe en los momentos de crisis o de decadencia de las civilizaciones. Esto podemos señalarlo en un breve panorama histórico, un mundo que ha ido negando a Dios, que ha tratado de poner al hombre en lugar de Dios, pero que va más allá de eso, colocando en lugar de la fe verdadera la caricatura de lo religioso. Si miramos esto no solo en el mundo, sino también en el hombre, nos encontramos con ¿qué? Nos encontramos con que en el alma del hombre no se puede hacer un vacío absoluto. En el ser humano existen, lo señala Santo Tomás y lo señala también el gran médico Alexis Carrel, existen tres inclinaciones o instintos fundamentales: el instinto de conservación de la propia vida, el instinto sexual o instinto de conservación de la especie, y el instinto religioso o instinto, dice Alexis Carrel, de superación espiritual. El hombre tiene necesidad de Dios. Es algo que es tan profundo en él que llega a ser como una fuerza instintiva. El hombre se da cuenta, se capta de alguna manera como que es dependiente de un absoluto. Sabe que es creado, que es finito, que es limitado y se siente como colgado de un absoluto todopoderoso. Por otra parte, el hombre siente dentro de su propio ser un llamado para superarse a sí mismo, para ser más que hombre. Lo captaba oscuramente Nietzsche cuando dice: el hombre es algo que tiene que ser superado. Y Nietzsche le hace gritar a su profeta Zaratustra: yo os anuncio el superhombre. El hombre es un tránsito y no un acabamiento, dice Nietzsche. El hombre es una cuerda tendida entre el mono y el superhombre. O sea, siente esa necesidad de que el hombre sea más que hombre. Eso en el hombre es como un instinto, es como una fuerza poderosa. No se la puede matar. ¿Qué es lo que pasa cuando en el hombre se trata de matar un instinto, cuando se trata de reprimir un instinto? Pasa lo mismo que cuando se trata de reprimir de mala manera el instinto sexual. El instinto o la inclinación sexual en el hombre tiene que ser canalizado, tiene que ser orientado. Cuando el instinto sexual, digamos, se trasciende a sí mismo en el amor verdadero, que no es solamente un encuentro biológico, sino psíquico, y cuando es asumido por la caridad, en el amor verdadero, firme, estable entre un hombre y una mujer, encuentra su camino. Pero si ese instinto se lo reprime sin darle un camino, ¿qué pasa? Ese instinto desviado protesta, se desvía, se degenera. Ahí es donde aparecen todas las formas de degeneración o de degradación del hombre en lo sexual. Con el instinto religioso pasa lo mismo.
Cuando en el alma del hombre el materialismo ha tratado de hacer un vacío absoluto, ha tratado de quitarle hasta la noción misma de Dios, sin embargo ese materialismo no consigue matar lo espiritual en el hombre. Lo que pasa es que eso espiritual que hay en el hombre, esa tendencia hacia lo espiritual que hay en el hombre, quiere trascenderse, el hombre quiere ser más que hombre, pero ¿qué pasa? Encuentra el camino cerrado. El camino del hombre hacia la trascendencia, si ponemos aquí al hombre, si ponemos aquí a Dios, el hombre siente ese llamado hacia lo alto. Pero ¿cómo puede hacer el hombre para ser más que hombre? Para llegar a Dios, para responder a ese llamado que siente dentro de su alma. Por sus propias fuerzas no puede recorrer el camino. El hombre necesita dos cosas para recorrer ese camino. Por una parte, la luz de la fe que lo ilumina desde arriba. Le señala el camino la fe. Es la palabra de Dios que le está mostrando el camino hacia la trascendencia. Pero por otra parte, el hombre necesita también las fuerzas para recorrer ese camino. Y ahí es donde aparece la gracia que le da las fuerzas y que lo levanta hacia Dios. El hombre por sus propias fuerzas no puede recorrer el camino hacia Dios. Siente el llamado hacia lo alto, pero no sabe por dónde dirigirse hacia lo alto. Ahí aparece la fe iluminando. No puede el hombre con sus propias fuerzas recorrer ese camino porque Dios está infinitamente por encima del hombre. La gracia que nos diviniza nos da la fuerza para recorrer este camino. Ahí el hombre encuentra el camino hacia la trascendencia y ahí su inclinación religiosa, su deseo de ser más que hombre se encuentra realizada porque el hombre en la fe, en la gracia, en la caridad, el hombre es divinizado y Dios lo llama y lo espera al final del camino. Pero cuando se apaga la luz de la fe, cuando el mundo se cierra por lo alto, cuando Dios es eliminado en esa visión del mundo, ¿qué pasa? El hombre sigue queriendo ser más que hombre. El hombre sigue buscando la trascendencia hacia lo alto, sigue buscando el espíritu, pero le han cerrado el camino hacia lo alto. El materialismo ha cerrado el camino hacia Dios. El hombre se mete entonces a buscar lo sobrenatural y se mete a buscarlo a tientas, sin conocer el camino. No tiene la luz de la fe que se lo señala, no tiene la fuerza de la gracia. Quiere ser más que hombre, quiere a Dios, quiere trascenderse a sí mismo, tiene necesidad de Dios, del Espíritu, tiene necesidad de adorar. Pero ahí, ¿qué pasa? No tiene más la luz y se mete en este terreno que es un terreno difícil y oscuro. El límite que separa lo natural de lo sobrenatural no es un límite fácil, claro, como cuando cruzamos el túnel encontramos una línea en el medio que dice Entre Ríos de un lado y Santa Fe del otro. Es como una franja oscura, es como una franja donde se encuentra lo desconocido. Y cuando el hombre se mete en esa franja sin la luz de la fe, cuando el hombre se mete a oscuras a buscar lo sobrenatural, se mete en un terreno que es terriblemente peligroso. Porque aquí el hombre puede encontrarse o con lo sobrenatural verdadero, si Dios lo ilumina desde arriba, o si esta luz está cerrada porque el hombre desconoce al Dios verdadero, puede encontrarse con lo preternatural que puede ser o positivo o negativo. Puede encontrarse en lugar de lo sobrenatural con lo preternatural negativo. Es decir, se puede encontrar aquí con lo falso, con lo turbio, con lo oscuro, con lo demoníaco. El hombre se mete en este camino a tientas. El hombre tiene necesidad de conocer el misterio. Pero cuando el misterio verdadero no resulta iluminado por la luz de la fe, el hombre se pone a buscar el misterio por caminos falsos. Todas esas formas de misterio que decíamos antes, que pueden darse en los misterios naturales, en el Triángulo de los Bermudas, en los fenómenos que estudia la parapsicología, en los fenómenos o en los ruidos del espiritismo, en los poltergeist de una casa embrujada, en el presunto misterio que le ofrecen las religiones de Oriente, en el misterio de su propio subconsciente. Todos esos falsos misterios, todas esas falsas versiones del misterio
vienen a reemplazar en el hombre el encuentro con el misterio verdadero, que solo puede conocerlo cuando ese misterio, que es un Dios personal, se revela a sí mismo y se muestra en la luz de la fe. El hombre se mete en este terreno que es oscuro y que es peligroso, y se mete ahí tanteando a ciegas en un cuarto oscuro. Y si puedo exagerar la comparación, les diría, es como si en este cuarto oscuro donde nos metemos hubiera un loco armado con un cuchillo y nosotros no sabemos a dónde está y nos metemos ahí. El hombre se puede encontrar con la oscuridad del propio subconsciente en este terreno, o el hombre se puede encontrar con los espíritus tenebrosos de que habla San Pablo. Voy a poner, aunque después tocaré un poco el tema, les pongo solamente un ejemplo. El hombre que se pone a buscar el misterio. Hace un rato hice alusión al tablero Ouija. El tablero